4, algo tremendo que va a haber. Vamos a llegar allí como Pedro se refiere a los romanos. Pero ante eso, oremos. Padre, te doy gracias, aleluya, por el día de hoy. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Te doy gracias, aleluya, por todo lo que tú nos has dado y las bendiciones que tú nos has dado. Te doy gracias, aleluya, porque tu amor y tu misericordia es grande, pues tú tienes el conocimiento, aleluya. Ahora te pido, aleluya, que no sea yo, que tú uses mis cuerdas vocales, Padre. Te doy gracias a través del Espíritu Santo, aleluya. Padre, te presento a mi hermano y a mi hermana. Te presento a mi amigo y a mi amiga, aquel que me está escuchando en la radio o por alguno de estas áreas, Padre. Te pido tu bendición, te pido tu paz, te pido que nos cuides, aleluya. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, que esto lleve el sello de aprobación de parte del Espíritu Santo. Padre, ato todo pensamiento de competencia, todo espíritu de ignorancia, todo aquel que quiera medirse, aleluya, pues no es conmigo, sino es contigo, aleluya. Lo pido así, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Quiero darle, aleluya, lo que es una área de introducción, ¿sí, Nelson? Sí, no, que se cayó una llamada, la traté de coger y se cayó, puedes llamar ahora, estaba atendiendo otra llamada. Ok, está bien, aleluya. No pueden llamar para atrás, no hay problema, no interrumpen, Nelson está en los teléfonos. Vamos a dar un poquito de introducción nuevamente a Pedro. ¿Y por qué tengo que mencionarlo en todos estos programas? Porque es bien importante entendamos a Pedro. ¿Por qué es tan importante entender a Pedro? Pedro es una persona en que le está escribiendo a los romanos. Y cuando le está escribiendo a los romanos, tú tienes que ver que Pedro está hablando su vida actual de ellos en la época de Pedro, no en la de ahora. Y al estar en la época de Pedro, tienes que entender por qué le escribe esta manera, y es un poco fuerte. El capítulo 4 de Pedro, en esa introducción, le está hablando a una persona, a esta persona que ya conocieron, que ya pasaron estos primeros 3 capítulos, pero ahora va a entrar un poco en su vida personal, en su costumbre de vida, dónde iban, dónde estaban, o con quién están, quién son sus amigos, en otras maneras, pero es un poco peligroso entrar. Esto tiene que entenderlo en la manera de lo que va a ser el mundo de la teología. Porque te tengo que traer que le está diciendo unos acentos ahí. Bien importante. Ahora, recuérdate quién era Pedro. Eso es lo que tenemos que ver. Pedro, este apóstol y este discípulo de Jesucristo, tiene que tener este conocimiento, cómo vio él, bien importante, a ver a Jesucristo subir a los cielos. Pedro fue uno de que si te va al mundo del ser humano, acá de nosotros, al del estudio científico, de las cosas sobrenaturales que nosotros investigamos, Pedro fue uno de ellos, porque no ha habido hombre en la tierra que solamente fue Jesucristo que haya caminado sobre la mar. Pedro caminó, y no 2 pasos. Y eso es bien, esta cosa bien importante. Sin embargo, Pedro era un poco racista. Y no era que era racista como nosotros usamos la palabra racista, sino que era fiel a sus promesas, a las leyes y a las costumbres que había en ese tiempo. Entonces, pues descualificaba a ciertas personas. Y ¿por qué Pedro es bueno para esta ocasión? Por el tipo de vida que nosotros llevamos y el tipo de personas que están al lado de nosotros. Tenemos que saber clasificar. Pedro, cuando fue también él a quien regañaron varias veces, pero a este él vino cuando dijo, cosa inmunda yo nunca he comido. Cuando dijo Jesucristo le dijo, Pedro, mata y come. Entonces él dijo, cosa nunca inmunda he comido. ¿Qué está queriendo decir? Y él viene, no digas tú inmundo lo que yo he limpiado. Quiere decir que ya iba a entrar el pueblo gentil. No entró tan rápido. Del tiempo del libro de los Hechos es bien importante, por eso es que vamos a veces a la iglesia y no entendemos. Los hechos hablan de muchos tiempos, pueden pasar 10 años, como puede, y te lo dice un capítulo para el otro, puede pasar centenas de cosas al lado y nunca analizaste el tiempo. Por eso aquí ahora Pedro le está hablando a un pueblo que cual él dice, le dijeron a él, no digas tú impuro lo que yo he limpiado. Pues ahora es el gentil. Ahora tiene que escribirle, pero en el capítulo 4 él va más directamente al punto que el disimulo. Él va directamente a decir, tú practicas esto, aquellos practican ellos, tú practicabas esto y ahora no lo puedes hacer. Y así mismo es bien importante analizarlo. Con eso,
no te significa a ti que te da el poder de sacar una cinta y medir los demás. Tampoco te da el poder a ti para tu poder juzgarlo, sino interceder. Si vas a sacar algo para medir, sea para la oración, sea para la intercesión, no para acusarlo, no para saltarle a cantazo. Eso mismo vemos a veces con cristianos y vemos gente que se llaman ser cristianos y está, después que va a tener una compasión, está encima del palo y lo busca y no sabe que está guardando tus raíces diabólicas. Pero Pedro, ¿cómo que raíces? Si te limpió, pues dejaste una semilla en cual tu pensamiento se va a encargar de desarrollarla. Por eso es bien importante, delete, sácalo por completo y se acabó. ¿Ok? Ya te tengo esa mente ahí bien importante. Bueno, antes de seguir aquí, también tengo que decirte, en el mundo de lo que es la escatología y teología, se escribe 38 años después, Pedro, después que Jesucristo resucitó. ¿Ve que no pasaron 2 años? La primera de Pedro se escribió 38 años después. Cuando está escribiendo 38 años después, casi en su muerte, casi en el tiempo de la muerte de Pedro, decide escribir. Pedro fue entrevistado años más anteriores por Marcos, en cual Marcos escribe el libro bajo su nombre y entrevistó a Pedro. Pedro dice todos los sucesos, milagros que pasó a Marcos y Marcos escribió. Por eso es bien importante que usted también conozca esas áreas. Ahora usted está conociendo sobre Marcos y va a Pedro y segunda de Pedro, te lo recomiendo, vas a encontrarlo todo de Pedro, ¿ok? No es que solamente primera y segunda de Pedro. A veces no entendemos esto, no lo entendemos y dice que Marcos es otra persona. Marcos entrevistó a Pedro y lo que está escrito en Marcos fue que Pedro le dijo. Ahora, tal de ahí, después ya sabe que 38, después que resucitó Jesucristo, pero viene siendo 60, 68 años después del nacimiento de Jesucristo. Son puntos importantes aquellos que nos siguen en el mundo de la teología, en cual contiene el conocimiento para llevarlo. Ahora, ya teniendo esta fase que te quise desprender de Pedro, vamos a entrar aquí. Dice, puesto en Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también amaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido de la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la consistencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación, inabominables, idolatrías. A esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de la disolución y os ultrajan. Por ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Por qué por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos? Para que sea juzgado en carne según los hombres, pero viva en el espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad la oración. En todo, tened vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ese punto lo vamos a llegar hasta ahí porque la semana que viene vamos a estar tocando del 12 al 19. Bien importante. ¿Vieron estas áreas? Nosotros tenemos que saber hablarlo y entrarlo para que el nombre de Dios sea glorificado. Eso es bonito cuando papá respalda las cosas, ¿verdad? Vamos a empezar rapidito. Ese reloj va mandado también. Puesto el Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también amaros del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Qué quiere decir Pedro esto?
Pero es bien importante, está hablando de la victoria de Jesucristo. Hombre testigo de él, sí, claro. Porque los demás discípulos echaron a correr, ¿verdad? Pedro fue el único que se puso valiente y le tumbó la oreja a uno. La gente lo ve un poquito funny. Pero es la verdad. Si usted cree que un soldadito de ese eran chiquito, déjame pensar que estás equivocado. Por eso hay que estudiar de leyenda y estudiar de los tiempos. También Pedro estuvo allí cerca de ellos, donde negó a Jesucristo, pero estaba allí cerca. Donde otros lo estaban juzgando, pero estaba allí. Pues ahí mismo puedes ver que Pedro sí estaba en el área. Y en esa área, pues puede decir cómo padeció Jesucristo y cómo resucitó Jesucristo. Bien importante los que nos siguen la teología, que usted se acuerde que Jesucristo estuvo en el planeta Tierra después que resucitó. Él no arrancó, resucitó y se fue para el cielo. No fue así. Se tardó, hubo otros 40 días. En esos 40 días hubieron muchas intercesiones con los discípulos y Pedro siempre estaba allí. Estas cosas bien importantes. Entonces Pedro puede decir, puede hablar de esta manera y puede señalar de esta manera. Sucediendo así mismo, puede ver el consejo que da. Puesto Cristo ha padecido, o sea, murió por nosotros en la carne, vosotros también amaron los mismos pensamientos, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Jesucristo fue victorioso, Jesucristo resucitó. Jesucristo no pecó, pero cargó tu pecado y mi pecado. Y ahí viene, quiero tu mente en esa área. Ahora vamos en el versículo 2, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la consistencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Pues entonces, sabiendo que Jesucristo nos hace y nos vuelve justo a través de él, entonces cambiamos de muerte a vida, somos otra persona. Somos algo lo que se llama santo. ¿Qué es santo? Separado. Pues somos algo separado en medio de este lugar. Acuérdate a quién le está escribiendo Pedro. No se te me salga de la mente. A los romanos. Ese pueblo romano, a ellos que le están escribiendo, que aceptaron a Jesucristo. Entonces tiene que haber una voz de aliento. Pero también le está dejando saber cómo debe vivir. Para no vivir en tiempo que le resta en la carne, o sea, conforme a la consistencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ya no puede vivir como ellos. El 3 va con el 2 y dice, basta ya el tiempo pasado para ser hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgía y disipación y abominables idolatrías. Ahí está lo personal. Ahí llegué en lo personal. Pedro señala lo que ellos practicaban. Como hoy en día Pedro señala lo que tú practicas. Pedro hablaba cosas que se practicaba en Roma en esos tiempos. Pedro le está dejándole saber un poquito de café. ¿Dónde está el mío? Aquí está. Pedro le está dejando saber qué no debes practicar y que hay esa práctica al lado tuyo. ¿Quién es Pedro? ¿Gentil? No. ¿Judío? ¿Los judíos practican eso? No. Pues entonces este pueblo a ser añadido acá, Pedro le tiene que dejar saber, no practiques esto. Porque en los mandamientos está. Y después que están en los mandamientos, tú no puedes hacer esto. Eres exclusivo, eres cambiado, eres movido. Ahora, no te juzgo, sino analiza. Mira lo que él dice cuando llega, no puedes practicar la lascivia. ¿Ok? No puede practicar la orgía que se practicaban. Hombres estaban con hombres, mujeres con mujeres, el vecino estaba con la vecina, todas estas cosas que se practicaban en esos tiempos. El adulterio, la fornicación, todas estas cosas, las adoraciones de ídolos, porque se practicaban mucho las imágenes, se inventaban allí demasiados dioses, y si el emperador lo ponían hasta como un dios, todas estas cosas. Por eso es bueno saber un poquito de leyenda. Y del tiempo. Una de estas cosas del tiempo, por eso procuraron matar a Pedro. Por ese mismo tiempo muere Pedro también. ¿Ok? Tienes que ver y analizar estas cosas. No puedes practicarlas. Por eso es importante que te invito cuando vayas a una iglesia, ve una iglesia donde prediquen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te lleva a la verdad.
porque yo te respeto tu religión, porque Satanás tiene muchas religiones, yo te respeto la tuya, pero si no se habla del Espíritu Santo, estás en problemas. Estás en serios problemas, porque el Espíritu Santo es que te va a llevar a la verdad, te va a dar esa hambre, en donde tú vas a estar buscando de ella. Entonces él mismo te está diciendo, no practique la orgía, también la disipación y los abominables, idolatría. Mira, eso es un pecado fuerte, la idolatría, ¿ok? Dice, el 4, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de su disolución y os ultrajan. En otras palabras, van a ver que te van a tratar un poco diferente. Pero hoy en día usted tiene que hacerlo. Recuerde que usted es un ser eterno. Este cuerpo no va para el cielo. Mira, por favor, usted no crea en eso. Este cuerpo no va para el cielo, ni tampoco va a llegar al infierno. Este cuerpito se queda aquí 7 pies bajo tierra. O lo quemen o lo tiren a la mar, lo que hagan con él. ¿Qué tú hablas de tu alma? ¿Qué tú opinas de tu espíritu? Ese es el ser eterno. ¿A dónde va a pasar? ¿A dónde va a pasar la eternidad? Entonces Pedro ahora está entrando, porque si tú practicas esto en la tierra, aquí mismo va a decidir dónde usted va. O para el cielo o para el infierno. Una de estas dos lugares, no hay un neutro, no te vas a quedar en una plantita, ok, me voy contigo, me voy con aquel. No, no corre de esta manera, ok. Lamentablemente hay dos caminos y una de esas tienes que escoger usted. Yo te recomiendo que recojas a Jesucristo y vamos allá. No tenemos que llegar a Jesucristo por una necesidad. Vaya, y tranquilito, usted está demasiado bien en la vida, gloria a Dios, vaya a la iglesia y así va a estar mejor. Cuando dice esto, cosa extraña, estas personas que van a estar al lado tuyo llamados amigos, van a decir, no, ya tú no eres del corrillo, como hablan por ahí, y tú no eres del grupo, o estas cosas. Acepte a Jesucristo, cambie de muerte de vida, porque lo que le esperan a ellos, yo te digo, amigo que me está escuchando, no es bueno. No es bueno. Le digo la verdad. Nelson, el teléfono. Dice, estos parecen, ¿qué cosa extraña vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de la disolución que os ultrajan? No te preocupes, si eso está pasando, siga. Mira lo que dice el 5. Pero ellos darán cuenta el que está preparado. ¿Qué preparado? Mira esto, dice, está con la acento de la, está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque cuando nos llegue en ese tiempo, porque si el juicio es mañana, yo estoy vivito coleando, entonces a los vivos y a los que ya están esperando en él, todos van a pasar por ahí, y ese es Jesucristo. Ahora, y dice, el 6 va con el 5 cuando dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sea juzgado en carne según los hombres, pero viva en espíritu según Dios. Ahora quiero ponerte seco con esto para que no te me vuelva un poquito fanático. Hay otros que no saben explicarlo. Primeramente tiene que ver qué época escribió Pedro. Pedro está escribiendo ahí 68 años después del nacimiento de Jesucristo. ¿Ok? Y a ese tiempo, a esa época le está escribiendo a los romanos que practican estas cosas. Eso tú tienes que verlo ahí. Ellos pensaban que Jesucristo iba a venir entre 2 semanas, un mes o el año que viene, un poquito más. Y entonces esto es lo que iba a suceder. Por eso los tiempos son bien importantes. Entonces cuando Pedro está hablando, los que van a estar vivos y los que ya partieron con él. Esos tiempos ya habían 2 o 3 cuando escribió Pedro de la creencia de Jesucristo, los del camino, como se les llamaban también. Y los cristianos en esos tiempos, y habían muerto, los mataban, los quemaban, a filo de espada, los mataban, los cortaban, le hacían de todo, ¿ok? Pedro en ese mismo tiempo ya estaba a punto de la muerte, ya estaban siendo perseguidos. ¿Veis? Todas estas cosas llegaban ahí, por eso ese aliento que está llevando Pedro lo está dejando saber que van a ser juzgados y también nosotros vamos a ser juzgados. ¿Ok? Que eso hay que saber de tiempos, porque si no lo sabes, te vas a meter un poco en problema. Y dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad en oración. O sea, sea usted pues inteligente. Siga orando.
sigue intercediendo. Y ante todo, tener en vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y eso todavía sigue. Hay que amarnos los unos a los otros. Si tú violas el amor ágape, el segundo mandamiento, no tienes parte ni suerte en el reino de los cielos. Pedro, ¿cómo va a hacer eso? No vas a tener parte ni suerte en el reino de los cielos. Así mismo, puedo estar en la iglesia 40 años y Mr. Nelson me hace algo y tiene ese rencor, perdió 40 años. Eso es triste. Me dice, guau, pero Dios es así. Pregúntale a Moisés. Pero Moisés se salvó, ¿eh? Eso es lo que te quiero decir. Dios no es puertorriqueño y aquí no cabe la palabra ay bendito. ¿Ok? Eso, usted tiene que tener esa parte. Aquí no funciona con eso. Usted ataca el amor ágape, usted tiene un problema. ¿Ok? Eso es bien importante. Por eso Satanás usa ese dardo, ese cantazo. A todo tiempo le está señalando, lo está golpeando para destruir el amor ágape. Tú ser parte de eso, lamentablemente, usted no arranca. Eso es completamente, se llama perdición. Eso es bien importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mira qué difícil es. Es bien difícil, pero hay que estar ahí. Ahora, ¿quién es tu prójimo? Aquí hay que va a la iglesia contigo. Vamos a seguir aquí. Y entonces, gloria a Dios. Mira, estoy alcanzando al reloj. Ahí viene, dice. Mas el fin de todas las cosas, acercarse pues vosotros sobrios y velad en la oración. Ante todo tened vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Quiero añadirle algo más a eso, y es en el 8, vamos al 9. Hospedaos los unos con los otros sin murmuraciones. Pedro vuelve otra vez. Creo que en el capítulo 2 lo menciona nuevamente. Después el capítulo 3 lo ataca de nuevo. Vuelve otra vez en el 4 a decirlo. No murmures, no hables de tu hermano, no hables de tu hermano, no investigues su vida. Porque eso es lo más tonto que hay, investigarle la vida. Hablaba yo con Mr. Nelson esta semana y me trajo esto, gloria a Dios. Y yo le decía, Nelson, tú sabes que a mí no me gusta hablar y no me gusta llamar a las personas. No me gusta hacer esto porque ahí tú evitas, porque está tan corrompida las palabras que ya se mezcla un problema o un bochinche, o que tú opinas de esto, o que tú sabes de aquello, o que tú sabes de aquella. Y hay algo tan fuerte que a veces tenemos que saber clasificar las palabras. Sencillo, ora. Si el Señor te pone algo como a veces el Señor me muestra sueños y todo esto, yo intercedo y ahí a ver, estará pasando algo para orar, no para investigar, no para bochinchar. Uno ponga, mismo Pedro lo está diciendo, porque todo lo que ataque ese amor ágape, todo lo que ataque ese mismo mandamiento, hay problemas. Porque ahí le da la puerta a Satanás, a la hueste de maldad, a algún principado, a algún ángel caído. Los peligrosos son estos ángeles caídos, porque tú lo ves que adoran a Dios. Pedro, ¿cómo es eso? Sí, estos fueron engañados por Satanás. Y como ellos saben que fueron engañados a Satanás, ellos todavía adoran a su Dios. Claro que es Jehová, pero usted lo tiene que especificar, saberlo, identificar, porque ellos son los que adoran y todos son tremendos. ¡Wow! Baja la gloria. Mira, esto tú tienes que ver que tú crees que estás en otro lado, pero sus fines son otros. Por eso lo sabe identificar. Y al ser sus fines son otros, entonces usted tiene que tener cuidado. Por eso dice, maldito con maldición el que confiare en el otro hombre. Porque sabe Jesucristo la solución que tú vas a tener. Por eso es que confíe usted en Dios. No matter what, confíe en Dios. Y póngalo ahí, escríbelo, confío en mi Dios. No importa el suceso, confíe en Dios. Y eso está bien importante. Ahora tengo que amar a mi hermano. Y entonces amar a mi hermano, puedo interceder por mi hermano. Pero imagínate que yo tengo un problema con Nelson y estoy orando por Nelson, pero no puedo resolver el problema que tengo con Nelson. Ahora, si yo di cara y fui, pues me libré. Gloria a Dios, y puedo seguir orando por Nelson. Siempre y cuando Dios diga, no ores por él. ¿Ve? Bien importante. Aquí ahora dice, si alguno habla o hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra conforme al poder de Dios da,
para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio y por los siglos de los siglos. Amén. Me encanta como Pedro introduce esto, porque aquel es testigo viviente. Pedro estuvo ahí, Pedro ha estado, entonces Pedro te puede decir dónde va, pero te vuelve y deja saber. Si vas a hablar y algo que supuestamente papá Dios habló, te seguro lo que estás hablando. Te seguro lo que estás diciendo. Porque esta lengua puede meterte en un problema o puede sacarte de uno. Tú tienes que coger y ponerlo en una balanza. Cuando estás llegando a esta parte, cuando dice esto, te voy a llevar que dice el versículo 10. Cada uno según el don ha recibido, ministrélos a los otros con los buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, con ese conocimiento que te ha dado. Por eso es un peligro de usted estar cogiendo consejos de todo el mundo. Quizá esa persona tiene una vida cuadrada. Tiene un problema y él está aconsejando a todo el mundo y no puede resolver su problema. Tenemos que ver eso. Si vas a un profesional, usted vaya a un profesional, pero recuerde, usted vaya a Cristo primero. Levántese tempranito a orar. Deja que papá le muestre. A mí papá me muestra. Gloria a Dios. Claro que soy un chico especial, como usted también es un chico especial. Por eso usted tiene que orar. Usted tiene que interceder. No volverse un palito de limón. No se vuelva un palito de limón. Dios no lo hizo limón. Si lo hubiera hecho limón, estuvieras en otro lado. Así mismo tenemos que tener el conocimiento cuando vamos a expresar con otras personas y analizar. Cuando usted ve que hay un problema, usted resuelva mientras tanto usted pueda resolver. Mientras tanto usted puede llevar paz. Mientras usted tanto pueda tenerla. Si no es ahí, pues ya es otra cosa. La Biblia tiene un procedimiento si es una congregación. Usted va a ir donde su pastor o su pastora. Usted va a decir, a reportar este problema. Tengo este problema, se está formando este problema. Y para que no se forme este tipo de problemas, podemos llegar allí. Y por eso es bien importante tenerlo en conocimiento y en sabiduría sobre todas estas cosas. Llevarlo a ese nivel, eso es lo que cuenta. Llevarlo a otro nivel cuenta más todavía. Y eso lo tenemos que llegar. Ahora cuando tú estás llegando en el momento que está diciendo ahora, puedes decir lo que dice Pedro con toda tu confianza, con todo tu conocimiento, en cual dice, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Por eso es bien importante, usa a Jesucristo. Porque Satanás no se va a meter en la área cuando ya identificaste por Jesucristo. Hay otro territorio, hay otras declaraciones. Entonces, si ya Dios te ayudó, ya Dios te llevó a ese nivel, para allá, se acabó. No le sigas, porque entonces eres tú que estás atacando el amor ágape de la otra persona. Entonces te toca la regla a ti, porque tú crees que Satanás no te va a acusar. Él lo hizo con Jesucristo, lo hace contigo. Satanás dice, mira lo que está haciendo. Mira, me está devolviendo. Y el ángel que está al lado tuyo está escribiendo. Lamentablemente va a ser un testigo. Por eso llegó, saliste, terminaste, seguiste. No le den mente, no lo cuque, no lo busque más nada. Ya está hecho. A veces lamentablemente entonces queremos pasar por la otra persona. Y ahí te vas a meter en problemas. Porque entonces, no porque esté afuera, no lo van a escuchar. ¿Ok? Ahora, él pone una autoridad y dice, ¿a quién pertenece? ¿Qué quiere decir eso? Pertenece la gloria. ¿Sabe lo que es la gloria? ¿O solamente conoce la palabra gloria? Por eso tiene que estudiar bien bastante Apocalipsis, analizarlo muy bien y no hablarlo muy rápido. ¿Dónde está la gloria a lo que le pertenece? Él es el coheredero. No, digo, nosotros somos coherederos. Juntamente con el vecino. No. Con el de al lado. No con Jesucristo. Pues a Él le pertenece la gloria. ¿Tú sabes lo que es la gloria? Si usted va a investigar a Juan y usted va a buscar ahí, va a encontrar una sección y dice, yo soy el alfa, la omega, el principio y el final. Todo le pertenece a Él allá arriba. ¿Ok? Si a Él le pertenece la gloria, te voy a llevar en este tiempo, escatología. ¿Pedro había muerto? No. Váyase al entendimiento ahora. ¿Juan había escrito? Tampoco.
Pedro nunca leyó un Apocalipsis, ni el primer libro de Juan, ni el segundo libro de Juan, ni la tercera carta de Juan, ni el libro de Juan. Ninguno de ellos sabía tú eso. Pedro no. Juan escribió tarde. Y si Juan escribió tarde,